Tema 9. Genética 9.1 Definición. La genética es la rama de la biología que estudia los principios y mecanismos de la herencia de los seres vivos, especialmente los medios por los que los distintos caracteres se transmiten a la descendencia y las causas de las semejanzas y diferencias entre organismos relacionados. De otra manera, la genética también se puede definir así: rama de la biología, que estudia los factores hereditarios normales, la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos de generación a generación. 9.2 Leyes de Mendel. Mendel fue el primer científico en aplicar de manera eficaz el método cuantitativo al estudio de la herencia. Trabajó con la planta del guisanta, chícharo, describió los patrones de la herencia en función de 7 pares de rasgos contrastantes que aparecían en 7 variedades diferentes de esta planta. Observó que los caracteres se heredaban como unidades separadas, y cada una de ellas lo hacía de forma independiente con respecto a las otras. Señaló que cada progenitor tiene pares de unidades, pero que solo aporta una unidad de cada pareja a su descendiente. Más tarde, las unidades descritas por Mendel recibieron el nombre de genes. A partir de los trabajos de Mendel quedaron 3 principios fundamentales de la genética, que hoy se conocen como leyes. 1. Ley de la uniformidad. Esta primera ley se llama también Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, F1, y dice que cuando 2 homocigotos con diferentes alelos se cruzan, todos los descendientes que constituyen la primera generación filial, F1, son idénticos y heterocigotos. 2. Ley de la segregación. A la segunda ley de Mendel también se le llama de la separación o disyunción de los alelos. La ley de segregación hace referencia a que cada individuo posee 2 genes para un carácter particular, de los cuales solamente uno puede ser transmitido cada vez. 3. Ley de combinación independiente. La tercera ley se conoce como la de la herencia independiente de caracteres. La ley de combinación independiente se refiere a que los miembros de diferentes parejas de genes segregan y se transmiten a la descendencia de forma independiente. Poco después del redescubrimiento de los trabajos de Mendel, los científicos se dieron cuenta de que los patrones hereditarios que él había descrito eran comparables a la acción de los cromosomas en las células en división, y sugirieron que las unidades mendelianas de la herencia, los genes, se localizaban en los cromosomas. 9.3 Gen y genoma. Los genes son la unidad mínima de información biológica. En ellos se encuentran todas las instrucciones bioquímicas de cada ser vivo. Genoma es el conjunto de genes de cada individuo, es decir, la totalidad de la información contenida en los genes. Se transmite de generación a generación perpetuando las características comunes de la especie y las particulares de cada individuo y sus predecesores. Así, todos somos hijos y padres de seres humanos, aunque con diferencias en cuanto a la estatura, el color de la piel y de los ojos, gestos y comportamientos. 9.4 Información genética. Los genes portan la información necesaria para el desarrollo de los organismos vivos, en un proceso de revelación de estructuras fruto de la descodificación de la información presente en la secuencia de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, pilares de la estructura molecular del ADN. El orden definido por las secuencias de ADN se descomprime trasladándose al orden más extenso del todo orgánico del ser vivo. En el proceso, la secuencia de bases se traduce a una secuencia de aminoácidos, constituyéndose las proteínas estructurales y las enzimas. Estas últimas catalizan y canalizan un complejo entramado de reacciones químicas y metabólicas celulares de tal modo que se obtiene la suficiente energía para el crecimiento, desarrollo y relación del ser con su entorno. La reproducción es consustancial con el fenómeno vital. En realidad, los genes se replican y los organismos se reproducen, siendo la propiedad replicativa del ADN, principio fundamental de su propia existencia, la que conlleva la reproducción de los seres vivos. El hombre pertenece a los organismos eucariotas pluricelulares, cuyas células están provistas de un núcleo nítidamente separado del citoplasma por la membrana nuclear. En el núcleo, el ADN está organizado junto a un tipo peculiar de proteínas denominado histonas, constituyendo unas estructuras individualizadas, los cromosomas, de formas cambiantes según los estadios del ciclo celular. 9.5 Cromosomas. Su nombre se debe a Waldeyer y proviene del griego cromo igual a color, soma igual a cuerpo, cuerpos coloreados por su fácil tinción con colorantes básicos. Los cromosomas están formados por un material complejo llamado cromatina, el cual consiste en fibras que contienen proteínas y ADN. En la célula en reposo se encuentra en la forma no empacada, parcialmente extendida. Esta estructura consta de hilos largos y delgados, en alguna medida agregados, lo que les da aspecto granular al microscopio óptico. En la división celular, las fibras de cromatina se condensan y son visibles como cromosomas bien definidos. En el hombre, existen 23 pares de cromosomas homólogos. Es particularmente característica de los cromosomas la tinción constante de su estructura en formas de bandas claras y oscuras, que permite su identificación individual y su diferenciación en distintos segmentos. Tales tinciones de bandeo responden a la afinidad diferencial del colorante, GEMSA o similar, en su combinación con las estructuras DNA-proteína. Cada cromosoma contiene de 70.000 a 100.000 genes. El gen es una unidad de información que determina algunas características del organismo al aportar información necesaria para realizar una o más funciones celulares específicas.
Constitución de los cromosomas. En la constitución de los cromosomas participan el ADN y unas proteínas de naturaleza básica, las histonas. De estas proteínas se conocen varios tipos denominados H1, H2A, H2B, H3 y H4. El primer nivel de organización comporta la formación de una estructura a modo de collar de cuentas en la que éstas están constituidas por octámeros formados por parejas de cada una de las histonas, excepto la H1 que se posiciona en medio entre dos cuentas. Dicha estructura adquiere progresivos niveles de complejidad y superenrollamiento, cuyo grado de compactación depende del momento del ciclo celular y se relaciona con la expresión génica. Cromatina. La estructura ADN-proteína, a la que se añade en menor medida ARN, es la que se denomina cromatina, croume igual a color, por su afinidad tincional con colorantes básicos. Los cromosomas presentan unos brazos cortos, denominados P, petit, o largos, denominados Q, gran, separados por la constricción primaria o centrómero. Telómeros. Los extremos de los cromosomas reciben el nombre de telómeros. El índice centromérico es la relación entre la longitud del brazo corto y la total del cromosoma. De esta forma tenemos tres tipos de cromosomas, metacéntricos. Tienen un índice de 1, porque ambos brazos son iguales. Son casi metacéntricos los cromosomas 1, 3, 16, 19 y 20 submetacéntricos. Son de valores próximos a 1, uno de los brazos es corto. Son submetacéntricos los cromosomas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, y X acrocéntricos. Sensiblemente menores, no presenta brazo en uno de los lados. Son acrocéntricos los 13, 14, 15, 21, 22 y los acrocéntricos, excepto el Y, presentan un adelgazamiento o tallo en su brazo corto que se sigue de un pequeño fragmento esférico o satélite. En dichos tallos asientan los organizadores nucleolares, donde se ubicarán los nucleolos, ARN ribosómico precursor. Un cromosoma anterior a la duplicación, replicación del ADN, está constituido por una única cromátide. Se acepta asimismo que cada cromátide está constituida por una única molécula de DNA de doble hebra, bicatenaria, de telómero a telómero. 9.6 Cariotipo. El cariotipo es un análisis cromosómico, que se realiza para identificar anomalías cromosómicas como causa de malformaciones, enfermedad. Por medio de esta prueba se puede contar la cantidad de cromosomas, también detectar cambios cromosómicos estructurales, que puedan indicar cambios genéticos asociados con riesgo de enfermedad. Forma en que se realiza el examen 1. El examen se puede realizar en una muestra de sangre, médula ósea, líquido amniótico o de tejido placentario. 2. Los cromosomas contienen miles de genes que se almacenan en el ADN, el material genético básico. 3. La muestra se deja crecer en un cultivo de tejido en el laboratorio y luego las células se seleccionan, los cromosomas se tiñen y se observan bajo el microscopio. 4. Las células se fotografían para obtener un cariotipo que muestra la disposición de los cromosomas. Las anomalías se pueden detectar a través de la cantidad o disposición de los cromosomas. 5. La dotación cromosómica normal de la especie humana es de 46, 20 para las mujeres y de 46, XY para los varones. 6. En el cariotipo humano los cromosomas se ordenan de mayor a menor. Hay cromosomas grandes, medianos y pequeños. Al ordenar los cromosomas se constituyen 7 grupos atendiendo no solo al tamaño sino también a la forma de las parejas cromosómicas. Dentro del cariotipo humano podemos encontrar cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. 9.7 Ideograma. En el cariotipo humano hay 7 grupos de cromosomas. Dentro de cada grupo se ordenan y reconocen los cromosomas con la ayuda de un ideograma. Un ideograma es la representación esquemática del tamaño, forma y patrón de bandas de todo el complemento cromosómico. Los cromosomas se sitúan alineados por el centrómero, y con el brazo largo siempre hacia abajo. Los grupos que comprende el cariotipo humano son los siguientes: cromosomas grandes grupo A, cromosomas 1, 2 y 3, meta y submetacéntricos grupo B, cromosomas 4 y 5, submetacéntricos cromosomas medianos grupo C, cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y además los cromosomas X, submetacéntrico grupo D, cromosomas 13, 14 y 15, acrocéntricos cromosomas pequeños grupo E, cromosomas 16, 17 y 18, submetacéntricos grupo F, cromosomas 19 y 20, metacéntricos grupo G, cromosomas 21 y 22. Acrocéntricos y el cromosoma Y. Por acuerdo los cromosomas sexuales X e Y se separan de sus grupos correspondientes y se ponen juntos aparte al final del cariotipo. Carácter normal en las mujeres: 44 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales o gonosomas, 20, total 46, X,X. En los hombres, 44 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales o gonosomas, XY, total 46, XY. 9.8 Alelos. A las formas diferentes que puede tener un gen se denominan alelos. El humano es un organismo diploide, es decir, tiene 2 juegos de cromosomas o 2 copias de todos sus genes, una heredada del padre y una heredada de la madre.
Entonces porta dos alelos para cada gen. Cuando los dos alelos son idénticos el individuo se denomina homocigoto y cuando porta dos alelos diferentes entre sí se denomina heterocigoto. El hecho que un individuo tenga dos alelos diferentes no siempre implica que el individuo presente ambas características. Por ejemplo, si tenemos un gen A que codifica la pigmentación por melanina en la piel, cabellos y ojos, que presenta dos alelos, alelo A, pigmentación normal. Alelo A, ausencia de pigmento. Se tiene que si el individuo es, A presenta una pigmentación normal. A presenta una pigmentación normal. A presenta la ausencia de pigmentación, albino. Dominancia al alelo que determina el fenotipo del heterocigoto, A, se denomina dominante y se simboliza con una letra mayúscula, A. Al alelo que no determina el fenotipo del heterocigoto, A, se denomina recesivo y se simboliza con una letra minúscula, A. 9.9 Genotipo y fenotipo-genotipo. A la descripción de los dos alelos que lleva un individuo para un gen, A o A, se denomina genotipo. Genotipo. A la característica observable que determinan los alelos de un gen se denomina fenotipo, pigmentación normal o albino. 9.10 Mutaciones. Una mutación es un cambio heredable en el material genético de una célula. En la naturaleza las mutaciones se originan al azar y, aunque las causas siguen siendo inciertas, se conocen bastantes agentes externos, mutágenos, que pueden producir mutaciones como, las radiaciones ambientales y sustancias químicas. Una mutación en una célula somática, puede provocar alteraciones en el organismo en el que se presente, pero desaparece en el momento en que muere el individuo en que se originó. Sin embargo, las mutaciones en las células sexuales, óvulos y espermatozoides, pueden transmitirse como rasgos hereditarios diferenciadores a los descendientes del organismo en los que tuvo lugar la mutación. Se distinguen varios tipos de mutaciones en función de los cambios que sufre el material genético. Mutaciones cromosómicas. Este tipo de mutaciones provoca cambios en la estructura de los cromosomas. O de lesión. Implica la pérdida de un trozo de cromosoma. Los efectos que se producen en el fenotipo están en función de los genes que se pierden. O duplicación. En este caso existe un trozo de cromosoma repetido. Mutaciones genómicas. Este tipo de mutaciones afectan a la dotación cromosómica de un individuo, es decir, los individuos que las presentan tienen en sus células un número distinto de cromosomas al que es propio de su especie. No son mutaciones propiamente dichas, porque no hay cambio de material genético, sino una aberración, la cual suele ser el resultado de una separación anormal de los cromosomas durante la meiosis, con lo que podemos encontrarnos individuos triploides, 3N, tetraploides, 4N, etc. En el hombre, existen varios síndromes provocados por la no separación de una pareja de cromosomas homólogos durante la meiosis, con lo cual permanecen unidos y se desplazan juntos a un mismo gameto provocando lo que se denomina trisomía, es decir, con un cromosoma triplicado. Mutaciones génicas. Son las verdaderas mutaciones, porque se produce un cambio en la estructura del DNA. A pesar de todos los sistemas destinados a prevenir y corregir los posibles errores, de vez en cuando se produce alguno en la réplica, bien por colocarse una citosina, C, en lugar de una timina, T, o una adenina, A, en lugar de una guanina, G, o el mecanismo de replicación se salta algunas bases y aparece una mella en la copia. O se unen dos bases de timina, formando un dímero. 9.11 Ácidos nucleicos. ADN y ARN. Los ácidos nucleicos son estructuras poliméricas cuyas unidades básicas son los nucleótidos. Cada nucleótido está constituido por azúcar pentosa, la ribosa para el ARN o la desoxirribosa para el ADN. Base nitrogenada. Unida por un enlace N-glicosídico, carbono 1C, a una purina, adenina, A, o guanina, G, o a una pirimidina. Citosina, C, timina, T, o uracilo, U, en el ARN fosfato. Además, el azúcar presenta un grupo fosfato en el carbono 5C. Un nucleócido es la unión de la pentosa y la base nitrogenada. Una cadena sencilla de ADN se configura por la unión de sus nucleótidos por puentes fosfodiéster, enlazando los carbonos 5C y 3C de los azúcares adyacentes. El ADN forma una molécula bicatenaria en la que existe una complementariedad en la unión de sus bases AT y GC según enlaces por puentes de hidrógeno. La cadena forma una doble hélice enrollada hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, mirando a lo largo del eje central. El diámetro es de 12 nm, con una vuelta completa cada 3-4 nm, en la que participan 10 nucleótidos. Los grupos fosfato y los azúcares quedan en el exterior de la molécula y el plano de estos últimos forma un ángulo recto con el plano de las bases, que se sitúan en el interior. Ambas cadenas discurren antiparalelamente, 5C13 diagonal 13-5C, y se configuran un surco delgado y otro grueso en donde las cargas negativas de los grupos fosfato permiten la unión, in vivo, con las histonas. El ARN forma estructuras unicatenarias con posibles áreas plegadas conformadas en doble cadena. ADN y replicación. La replicación del ADN es semiconservativa, propuesto por Watson y Crick. Cada cadena sirve de molde para la síntesis de las cadenas nuevas, de acuerdo con la complementariedad de bases.
De ese modo se asegura la perdurabilidad de la información genética en las moléculas hijas recién formadas, que son idénticas entre sí y con respecto a la molécula original progenitora. El proceso está catalizado por las DNA polimerasas DNA dependientes, que dirigen la incorporación progresiva de nucleótidos nuevos que enlazan su grupo fosfato 5C al extremo 3COH de la cadena en crecimiento y cuyas bases son complementarias a las de la cadena molde, a la que se unen con enlaces por puentes de hidrógeno. La síntesis de la nueva cadena discurre, pues, en la dirección 5C3C. Para la replicación se requiere que las cadenas molde se separen, constituyéndose una horquilla replicativa que se traslada a lo largo de toda la molécula. ARN y transcripción se define como transcripción al proceso mediante el cual se transmite la información genética desde el ADN hasta el ARN, proceso de síntesis de una cadena de ARN a partir de una cadena de ADN que le sirve como molde o cadena con sentido. El proceso está catalizado por las RNA polimerasas DNA dependientes o transcriptasas directas, que inician la transcripción al unirse a una región del DNA denominada promotora. La hebra de RNA crece en la dirección 5C3C, incorporando ribonucleótidos con sus bases complementarias a las de la cadena molde y situándose uracilo en lugar de timina. Existen tres tipos de ARN, uno el ribosómico o rRNA. Se sintetiza en los organizadores nucleolares cromosómicos constituyendo las moléculas precursoras de los ribosomas. 2. El ARN de transferencia o tRNA. Existen 20 tipos isoaceptores que incorporan un aminoácido distinto a la cadena polipeptídica. 3. El ARN mensajero o mRNA, que porta la información codificada para la síntesis proteica. En muchos casos son transcritas ambas cadenas de DNA, originándose moléculas de mRNA que portarán información diferente. Por término medio, una célula humana posee unos 60.000 tipos de mRNA diferentes, de un tamaño de unos 2.200 nucleótidos. En casi todas las células se hallan a su vez DNA polimerasas RNA dependientes, o transcriptasas inversas, que dirigen la síntesis de una cadena de ADN utilizando ARN como molde. Dicho proceso se denomina transcripción inversa o ilegítima. Esas enzimas son muy utilizadas en las técnicas de genética molecular. Traducción. La síntesis de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Los aminoácidos son transportados por el tRNA, específico para cada uno de ellos, y son llevados hasta el mRNA, donde se aparean el codón de este y el anticodón del tRNA, por complementariedad de bases, y de esta forma se sitúan en la posición que les corresponde. Una vez finalizada la síntesis de una proteína, el mRNA queda libre y puede ser leído de nuevo. De hecho, es muy frecuente que antes de que finalice una proteína ya está comenzando otra, con lo cual, una misma molécula de mRNA está siendo utilizada por varios ribosomas simultáneamente. La transferencia de información genética desde el ADN hasta ARN y la formación de la proteína se denominan dogma central de la biología molecular. 10.8 Código genético. La información genética se almacena dentro de una molécula de DNA en forma de un código de tripletes, esto es, una secuencia de 3 bases que determina un aminoácido. Existen 64 posibles variaciones con repetición de 3 nucleótidos en correspondencia con 20 aminoácidos. Cada ordenación de 3 nucleótidos o codón, tripletes, codifica solamente un aminoácido. El triplete complementario de la molécula de tRNA que se une a él con un aminoácido particular se denomina anticodón. Por degeneración del código se entiende el hecho de que a cada aminoácido le corresponde más de un codón. Por universalidad del código se entiende que es el mismo para todos los organismos vivos, excepción hecha de algunos procariotas, protozoos ciliados y de las mitocondrias. Glosario 1. Gen. Más información, unidad biológica de material genético y herencia. Es una secuencia determinada de ácidos nucleicos dentro de una molécula de ADN, que ocupa un locus preciso en un cromosoma. 2. Genética, ciencia que trata de la reproducción, herencia, variación y de los problemas y fenómenos relacionados con la descendencia. 3. Genética clínica, parte de la genética que estudia las alteraciones hereditarias e investiga los posibles factores hereditarios que pueden influir en la aparición de cualquier enfermedad. 4. Genética mendeliana, genética que sigue y explica las leyes de Mendel. 5. Genética molecular, rama de la genética que se centra en la estructura química y en las funciones, replicación y mutaciones de las moléculas implicadas en la transmisión de la información genética. 6. Genotipo, composición genética de un individuo.